Bueno, vamos a meditar la palabra del Señor en esta hora. Y vaya buscando conmigo en 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. Dice en el verso 1, dice ahí la palabra. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Vuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y de tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo en su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, al fin de que, la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo como no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El tema de hoy es permanecer. Estamos hablando de objetivos firmes. Y el último tema que vimos fue hacia la excelencia, y lo vimos en dos partes, ¿se acuerdan? Y uno de los últimos puntos vimos de que la excelencia, hermanos, es tener una buena actitud. Una buena actitud. Y es lamentable, hermanos, cuando no hay una buena actitud, cuando
decimos que ya tenemos, que somos cristianos, que tenemos a Cristo, y nuestra actitud es mala. Dice, porque nuestra actitud debe de ser una actitud como de hijos de Dios, una actitud diferente a la actitud del mundo. Los que no conocen al Señor, hermanos, se le puede tolerar una actitud mala, pero los que conocen al Señor, los que dicen que son cristianos, no debemos de tener una actitud mala. O sea, sí, claro, se puede enojar en un momento, pero luego reconocer y cambiar y quitar eso de su vida, porque lo reconoce. Pero mantenerse en una mala actitud, hermanos, no es ir a la excelencia, al contrario, hermanos. Entonces, fíjese, permanecer. ¿Por qué debemos, fíjese, de permanecer? Es que algo que el apóstol Pablo está mostrando acá es algo interesante, porque aquí estos hermanos estaban teniendo actitudes muy equivocadas, muy raras en contra de la sana doctrina que se les había enseñado. Y el apóstol Pablo dice que él era muy dado a enseñar no solamente cosas ocultas, cosas profundas, pero era muy dado a enseñar lo práctico, la vida práctica. Y entonces el evangelio, hermanos, es para la vida práctica. El evangelio, hermanos, nos enseña cómo vivir y nos enseña a imitar a Cristo. Entonces, por eso al final dice, nosotros ahora como a cara descubierta, viendo a Cristo. ¿Entiende? Ese es nuestro objetivo. El tema que dio nuestro hermano Santos era ¿cuál era? ¿Es Cristo nuestro objetivo? ¿Se acuerda que él preguntaba, ¿es Cristo nuestro objetivo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, si tenemos malas actitudes. Si tenemos malas actitudes, si no estamos siguiendo hacia la excelencia, mira, hermanos, debemos de examinar nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque lo que vamos a estar viendo nosotros acá dice, lo que nos va a mostrar es que debemos de tener una buena actitud. ¿Sí? Debemos de tener una buena actitud. Nosotros debemos de ser las personas más felices y más dispuestas para servir al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Sí, nosotros deberíamos ser las personas más dispuestas. A nosotros, hermanos, no nos deberían de rogar ni decir esto, haz esto y lo otro. No, nosotros deberíamos de corresponder, hermanos, espontáneamente. ¿Sí? Espontáneamente, al entender estas profundas verdades, al entender, hermanos, nuestra posición que tenemos ahora delante de Dios. Por ejemplo, dice el verso 3, el apóstol Pablo dice, siendo manifestado, dice, que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. Dice, escrita, dice, no con letra, sino con el Espíritu de Dios vivo. ¿A qué está haciendo alusión el apóstol Pablo aquí? Es, hermanos, a la ley, a lo escrito en tablas de piedra. Ahora le está diciendo el apóstol Pablo, ustedes acá, dice, lo que está escrito en ustedes es algo que fue escrito por el Espíritu Santo. Lo que ellos tenían, hermanos, eran las tablas escritas por Moisés. Dice, con tinta en piedra. Pero ahora no, dice es algo escrito con el Espíritu del Dios vivo. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, esa palabra ahora escrita en nuestros corazones. Ya no en tablas, sino en nuestros corazones. Algo más dice en el verso 4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Es una gran confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios, y así es. Entonces, mire, el primer punto vamos a estar viendo 5 puntos, pero el primer punto es integrados por su gracia.
Entendamos esto, hermanos, que fuimos integrados por su gracia, integrados al cuerpo de Cristo, injertados, como dice Pablo a los romanos, al olivo real, siendo nosotros olivos silvestres. Entonces, integrados, hermanos, por su gracia. Hermanos, gracia es un regalo que nadie lo merecía de nosotros. Ninguno de nosotros lo merecía. Es un regalo inmerecido. O sea, integrados solamente por su sola potestad, su sola bondad, su gracia y misericordia. Efesios capítulo 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Mire, pues es un don de Dios. Si nosotros pudiéramos entender esto, con eso nos basta, hermanos. Fíjense que entendamos solamente Efesios 2:8, hermanos, eso nos tiene que bastar para estar en una buena actitud y una buena disposición para servir al Señor. Nada más con eso. Miren, nada más con eso. No necesitamos entender otra cosa. Nada más con eso, hermanos. Fíjense que nuestra disposición tiene que ser absoluta, completamente para el Señor. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que fuimos salvos solamente por su gracia. Por su gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. O sea, si tenemos entrada al Padre, es por Él. Si podemos adorarle, es por Él. Entonces, fíjese, ¿por qué tenemos malas actitudes? ¿Por qué no tenemos disposición? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Tal vez no lo hemos entendido. Y es necesario que lo entendamos, hermanos. Si decimos que somos cristianos, debemos de entenderlo, porque no por obras para que nadie se gloríe, porque no se trata de ser religiosos, no se trata de llenar espacios, hermanos, no se trata de eso. Porque en el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que alguien con una mala actitud puede hacer buenas obras? No, hermanos. Con una mala actitud no se puede hacer buenas obras. No. Es más, fíjese, si alguien le está sirviendo a usted, por ejemplo, mire, nada más vaya usted a un restaurante. Vaya usted a un restaurante y dice, note al mesero. Bueno, eso es donde le están sirviendo y todo eso. Y note al mesero. Si el mesero tiene una buena actitud, uno se siente hasta así bien agradecido, ¿no? Y al final le da una buena propina. ¿Sí? Al final le da una propina. Pero si el mesero, hermanos, le dice usted, ¿por qué no me traes otro vaso de agua? Si dice usted, tráeme otro vaso de agua. Sí, ahorita. Con esa actitud, ¿no? Se va al mesero y nunca regresa. Y todavía al final cuando le pasan la factura y dice, propina 17%. Y dice, no, ¿cómo puede ser esto? Si miren la actitud de esta persona. Pero sí se da cuenta cómo nos incomoda la actitud, la mala actitud. Y no, pues no, ¿cómo? No, o sea, no podemos darle algo. Pero fíjense cómo el Señor, en su gracia y en su misericordia, dice que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, entonces, fíjense, ese mesero que nos cae mal cuando no nos sirve bien y todo eso, y no le dejamos propina porque no nos sirvió bien. Imagínense el Señor todavía con su gracia y su misericordia, cuando estábamos por allá tirados, apestosos, en el pecado, pues, en el pecado. Como dice el salmista, que estábamos en el basurero. ¿Sí? Andábamos en el basurero, en el pecado. Más todavía los que eran borrachos, ¿no? No es cierto. Pero imagínense, todos los que estábamos en el mundo, todos los que estábamos en pecados, hermanos, hundidos en ese pecado, allí estábamos perdidos. Y allí el Señor nos amó.
Dice, nos amó. Qué amor tan grande, ¿no? Y es por eso nosotros debemos de corresponder de una manera excelente. Es como que si viniera el mesero y le dijera, qué bueno que vino desde la puerta, se lo lleva a la mesa. Mire, le dice, le voy a traer una toallita con agua, una toallita con agua para que se limpie las manos. Usted no se mueva. Y cuando usted al terminar de comer se levanta, deja todo tirado y se va. Eso muestra también una persona malagradecida, cuando por lo menos en gratitud tiene que dejarle una propina, ¿verdad? Y sí lo hacemos, ¿entiende? Cuando encontramos personas así, amables y todo, lo hacemos, nos mostramos agradecidos. Pero mire aquí cómo es. Entonces, fíjese, con lo que el Señor ha hecho, hermanos, yo creo que no debe de alcanzarnos esta vida para vivir con esa profunda gratitud en nuestro corazón, ¿sí? Integrados por su gracia. ¿Entiende? Entienda esto, integrados por su gracia. Número 2, competentes por su poder. Mire, competentes por su poder. Y está ahí en 2 de Corintios 3:4. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, solamente por Cristo podemos entrar al Padre. ¿Sí? Nadie viene al Padre sino por Él. Amén. Nadie viene al Padre sino por Cristo. Entonces, competentes por su poder, hermanos. Y el apóstol Pablo eso lo podía entender. Verso 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo que como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Dice, hermanos, que el apóstol Pablo está diciendo que nuestra competencia viene de Dios, viene de Dios. Y este verbo competentes da a entender, hermanos, semejantes a, llegar a. Dice, pero es algo interesante. El otro significado es como que si llegara en temporada. ¿Cómo está eso? Como que si llegara en temporada. O sea, como que si fuera un fruto en temporada. Eso es. Como que si fuera un fruto de temporada, pues. ¿Sí me entiende? Cómase usted un fruto que no sea de temporada. ¿A qué va a saber? No está tan bueno como el de temporada, ¿verdad? Entonces el Señor nos ha hecho como algo efectivo, hermanos, como fruto de temporada, pero es Él, hermanos. ¿Me entiende? Es el Señor obrando en nosotros. Es Él, hermanos, ese es el que nos hace competentes en lo que podemos hacer y llegar a hacer. Solamente es Él. ¿Entiende? Estamos aquí por Él, cantamos por Él. Amén. Él es el que nos hace competentes. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Será que aquí les está hablando solamente a los pastores? No, está hablando a cada uno, hermanos. Usted es ministro del nuevo pacto. Sí, entonces fíjese, Él nos ha hecho, dice, competentes de un nuevo pacto. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Fíjese. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Lo que pasa es que, hermanos, ahí había salido muchos, los judaizantes, los que estaban enseñando la ley, o sea, la ley, a guardar los mandamientos. No que los mandamientos eran malos, pero los tomaban como que si
como que sí, especialmente las cosas rituales o los rituales y todo eso, como forma de salvación. Entonces, lo que el apóstol Pablo les está diciendo acá es que Cristo, hermanos, es la salvación y Él es el que da vida. Él es el que da vida. Ellos decían, no, nosotros tenemos la ley y no necesitamos a Cristo. No, Pablo les está enseñando que Cristo es el que hace competente al ser humano. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque de Él venía la ley. Entonces, por eso dice el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto. Este pasaje también se ha malinterpretado, porque se dice que, ya ve que dice que la letra mata. Entonces se agarra como excusa de no aprender mucho de la Biblia, porque de todas maneras la letra mata. La letra nos va a matar, ¿no? Si leemos, si aprendemos más, nos va a matar. No, hermanos, no, eso nos está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué dice que la letra mata? Bueno, porque fíjense, hermanos, que la ley lo que hizo es que expuso el pecado del hombre. ¿Sí? O sea, fíjense, hermanos, es como esto, que hay algo debajo o encubierto. Por ejemplo, si está esto acá y le ponemos una sábana, nadie lo ve. Pero ¿qué fue lo que hizo la ley? Vino a remover la sábana. ¿Entiende? A remover la sábana, y el hombre quedó al descubierto de todos sus pecados. ¿Sí? Porque la ley dice, no matarás. ¿Entiende? Entonces, antes de la ley, el hombre en su conciencia sabía que era malo matar, pero no había una ley que lo condenaba. Por eso, fíjese lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, dice, porque los que con la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. ¿Se da cuenta? Sin ley perecerán. Entonces, ¿por qué dice que la letra mata? Entonces, la ley lo que vino a hacer es realmente a acusarlos. ¿Entiende? Acusarlos. Pero Cristo vino, mis hermanos, pero la ley lo que estaba apuntando era a Cristo. ¿Entiende? A Cristo, a la solución. Cristo, hermanos, fíjese, no solo viene ahora cuando meditamos su palabra, nos muestra, pero nos muestra y nos da a Cristo quien quita nuestros pecados. Era lo que estábamos viendo, cantando hace ratos. Entonces, competencia, hermanos, este verbo acá quiere decir la capacidad. Capacidad. Ok, la capacidad que nosotros tenemos. Dice el apóstol Pablo que no somos nosotros competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene del Señor. El Señor nos hace competentes, ministros competentes. Por ejemplo, Efesios capítulo 6 verso 10, Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí se da cuenta? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí, miren, no tienen otro lugar a donde ir, sino que donde se van a fortalecer es en el Señor. Así que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él es el que nos hace competentes. Mientras más nos acercamos a Él, hermanos, más estaremos firmes, más estaremos dispuestos y con una buena actitud. Punto número 3, el valor glorioso. El valor glorioso que tiene este privilegio que nosotros tenemos. El valor glorioso, hermanos, que tiene este llamado maravilloso. Este don maravilloso que el Señor nos da. Y está en el verso 7 del capítulo 3 de segunda de Corintios. Dice, y si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedra, fue gloria. Dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés,
a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Fíjense que está hablando esto. Está hablando, hermanos, que todo lo que el pueblo de Israel vivió desde Egipto, hermanos, desde las plagas, desde el cruce del Mar Rojo, desde el maná que descendía, desde la roca donde botaba el agua, hermanos, hasta el monte Sinaí, hermanos, todo esto fue algo glorioso, ¿entiende? Algo glorioso. Hay personas que a veces dicen, híjole, a mí me hubiera gustado ir por el desierto y comiendo maná. Mire, hermanos, y no come nada de Cristo. Cuando ese maná, hermanos, representaba a Cristo, porque Él es el pan del cielo. Amén. Fíjense, es que es absurdo a veces lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero a eso se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, de que esa gloria, dice, y si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedras, con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Dice, hermanos, era algo glorioso, algo maravilloso, porque Moisés bajó y ni se daba cuenta, dice, ni se daba cuenta él la gloria que estaba en él. No se daba cuenta, dice, estuvo 40 días y 40 noches ahí en el monte y no se dio cuenta la gloria que estaba sobre él. Pero el pueblo cuando lo vio, dice, no queremos ver esto. Y Moisés le decía, acérquense, vengan. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando hay una disposición y una buena actitud de servir al Señor. Este Moisés, dice la Biblia, que era el hombre más manso en la tierra. Tenía siempre una buena actitud delante de Dios. Cuando tuvo que interceder por el pueblo, lo hizo. ¿Me entiende? Cuando tuvo que obedecer al Señor, lo hizo. Y en este relato acá podemos ver que él subió al monte y fue y recibió la ley. Entonces el apóstol Pablo dice, el ministerio de muerte. ¿A qué se refiere con el ministerio de muerte? Es lo que le estoy diciendo, la ley dada al pueblo de Israel. ¿Pero qué? Fíjese, ¿por qué? ¿Por qué ministerio de muerte? Porque recuérdense que el Señor les dijo, si guardan esto, ¿qué va a pasar? Vivirán. Si guardan esto, vivirán. Si no, morirán. Ese es el ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque pues esos eran los mandamientos. Pero ahora, hermanos, por eso le digo, la posición que nosotros tenemos, el valor glorioso que hay ahora, hermanos, es que dice el apóstol Pablo que no se nos ha dado un espíritu de esclavitud o de temor, sino que se nos ha dado un espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. Mire, ahora nos acercamos a Él porque ahora somos hijos. ¿Me entiende? Y también no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. ¿Sí se da cuenta? Y de dominio propio. Pero en la ley no venía incluido esto. ¿Entienden? En la ley no venía incluido esto. Es por eso que dice que era el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, que tenía que acabarse. Y sabe una cosa, hermanos, se acabó en muchos tiempos, en algunos tiempos, hermanos, o en algún tiempo, perdón, dice que olvidaron la ley, se les olvidó la ley. Hasta que entre un sacerdote en una ocasión, buscando entre los escombros, ahí encontró la ley escrita y se gozaron al verla. Pero hermanos, esto se acabó, esa gloria que ellos estaban viendo se acabó. El resplandor del rostro de Moisés se acabó. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice el verso 8, dice, ¿cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu?
¿Cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Fíjese, mucho más abundará. Entonces, por eso, hermanos, esto es glorioso y esto es maravilloso. Ahora, mire, ahora sí la ley tuvo este carácter glorioso, un carácter maravilloso, que ellos estaban perplejos, ellos estaban maravillados al ver eso y llenos de espanto. Dice, cuánto más glorioso es el misterio del Espíritu en el cual estamos viviendo. Amén. Cuánto más glorioso. Entonces, ¿por qué no tener buena disposición? Entonces, ¿por qué tener una mala actitud? ¿Por qué? ¿Entienden por qué? Debemos de tener toda la buena actitud, hermanos, que podamos. Debemos de hacerlo así, porque es mucho más glorioso este ministerio del Espíritu. Es mucho más glorioso. Sí, la expresión o el ministerio del Espíritu se refiere al Evangelio. Es mucho más glorioso, hermanos, que la ley escrita en las tablas. Ahora el Evangelio, ¿sabe qué? Que tenemos a Cristo. Ellos nomás les apuntaba, la ley nomás les apuntaba todos sus errores, pero hasta ahí se quedaban. Ahora podemos ver nosotros nuestro Cordero perfecto. Amén. Nuestro Cordero perfecto. Entonces, hermanos, tenemos un mejor don, una mejor gloria. El Espíritu de Dios obra por medio de la predicación del Evangelio. Y a su vez el Espíritu de Dios es ministrado a quienes reciben las buenas nuevas de salvación. Amén. Se nos fue ministrado el Espíritu de Dios cuando recibimos las buenas nuevas de salvación. La forma verdadera aquí en lo que dice el apóstol Pablo, en será con gloria, ahí donde dice el apóstol Pablo, en será con gloria, no expresa tiempo futuro, sino la consecuencia, será con gloria. Por ejemplo, ahí en el verso 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Sí, mucho más. Expresa en tiempo futuro, no expresa en tiempo futuro la consecuencia invisible. Si existe un hecho o condición, lo otro seguirá indefinidamente. O sea, el Evangelio sigue y es una bendición. La ley llegó, hermanos. En Cristo se cumple la ley, hermanos. Pero nosotros tenemos a Cristo. Hermanos, tenemos a Cristo. Punto número 4. El plan de Dios permanece. El plan de Dios permanece. Es tan glorioso que permanecerá, hermanos. Y no importa la actitud que nosotros tomemos. ¿Sí? No importa cómo lo tomemos. No importa si le demos la importancia que realmente tiene o merece. No importa, hermanos. El plan de Dios continúa. Por eso, hermanos, a veces nosotros nos ponemos en un punto y creemos que la iglesia depende de nosotros, pero no, del Señor es el que guarda la iglesia. Amén. El Señor es el que guarda la iglesia. Por eso, dice, hermanos, que nosotros hermanos, no somos indispensables. ¿Me entiende? Somos útiles en las manos de Dios, pero no indispensables. Entonces por eso hay el mensaje a una de las iglesias en Apocalipsis le dice: retén lo que tienes para que ninguno
tome tu corona. Le está diciendo, no eres indispensable. ¿Sí? Entonces la mala actitud, hermanos, nos lleva a alejarnos de esa gratitud. La mala actitud, hermanos, nos lleva a no valorar, hermanos, lo glorioso que es el misterio de la justificación. Pero debemos entender de que el plan de Dios permanecerá. ¿Sí? El plan de Dios permanecerá porque es tan glorioso. Verso 10 del capítulo 3 de 2 de Corintios dice: porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Porque dice, porque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. O sea, sí fue glorioso, pero no se puede comparar a lo que estamos viviendo. Lo que está diciendo, no se puede comparar, de ninguna manera se puede comparar. Esto, hermanos, que nosotros estamos viviendo, este ministerio que estamos viviendo es glorioso, es maravilloso, hermanos. Y es por eso que nosotros debemos de explotar, si podemos usar esa palabra, de gratitud. Sí, de gratitud, hermanos. Y por eso dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso, es en este respecto. ¿Acuerdo? Cuando leemos ahí que el pueblo de Israel cruzó el mar Rojo, ¿qué fue lo que hicieron? Hermanos, se maravillaron, ¿verdad? Se maravillaron al ver la obra gloriosa que el Señor había hecho. Y nosotros, hermanos, podemos ver todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, ha hecho en nosotros. Y por eso debemos de gloriarnos, debemos de alegrarnos, hermanos, en Él. Y es por eso dice que en comparación con la gloria más eminente, o sea, no se puede comparar la gloria pasada con la que tenemos ahora, que es Cristo. No se puede comparar la gloria eminente. Este verbo, hermanos, dice, eminente, la gloria eminente. Ese verbo da a entender lanzar más allá de la marca usual. ¿Se entiende eso? Lanzar más allá de la marca usual. O sea, cuando hay competencias en las Olimpiadas o cualquier competencia, hermanos, a veces, bueno, hay récords establecidos, ¿no? Hay récords establecidos y a veces pasan años, siglos para que los vuelvan a romper. Pero cuando alguien rompe un récord, hermanos, hacen alarde en las noticias y todo esto. Pero esta gloria, hermanos, eminente que habla el apóstol Pablo aquí, dice, la gloria más eminente, todavía le agrega el más eminente. Ya el verbo por sí solo está hablando de algo superior, ¿me entiende? Algo que rompe récord, ¿me entiende? Está hablando de algo grande, de algo que sobresale, que sobrepasa. De eso está hablando. Entonces, y todavía el apóstol Pablo le agrega más eminente. O sea que es mucho más allá, hermanos. Es mucho más esta gloria, hermanos, que nosotros tenemos, esta gloria en la cual nosotros estamos viviendo, hermanos, es mucho más allá de lo que podemos entender. Es por eso, miren, hermanos, que el evangelio es así. El evangelio es de ir entendiendo más y más y más lo glorioso y lo maravilloso de este ministerio, que es el evangelio. ¿Entiende? Si usted está estancado en un lugar ahí, nomás ha entendido ciertas cosas y cree que la iglesia hasta ahí llegó, no, pues está mal. Está mal. El apóstol Pablo nos está dando a entender acá que la gloria pasada no se puede comparar a la gloria más eminente. O sea, a esta gloria que nosotros tenemos no se puede comparar para nada, hermanos. Y si nosotros leemos, por ejemplo,
el Antiguo Testamento, ahí en Éxodo, vamos a ver todo lo que el Señor hizo. No, hombre, olvídese. Les dio hambre. ¿Qué les envió el Señor? Les envió maná. ¿Querían comer carne? Les mandó codornices orgánicas. ¿Tenían sed? ¿Qué hizo el Señor? Las aguas amargas se las convirtió en aguas dulces. Mire, o sea, y hermanos, ¿y qué ha pasado? ¿Nos ha dejado el Señor? No, el Señor hasta pizza le ha dado a usted. ¿Me entiende? O sea, el Señor nos ha bendecido. No, y si nos ponemos a pensar en eso, como ahí, puede ser, eso era lo que ellos estaban viendo. Pero nosotros podemos ver las bendiciones espirituales. Amén. Las bendiciones espirituales. Si nos ponemos a ver las cosas terrenales, no, hombre, el Señor nos ha requete contrabendecido. Pero las cosas espirituales, hermanos, que hoy podemos nosotros decir, Abba Padre. Ellos no pudieron decir Abba Padre. Nosotros sí. ¿Entiende? Entonces por eso dice, la gloria más eminente es lanzar más allá de la marca usual. O sobrepasar, dice también. Sobrepasar. Exceder. Abundante. Superabundante. Y en el Nuevo Testamento hay 4 palabras que definen este eminente, pero lo expresa de diferente manera. Por ejemplo, en 2 de Corintios 9:14 dice: asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la supereminente gracia de Dios en vosotros. Supereminente. Fíjese, ¿por qué? Porque recuerden que le estoy dando el significado de eminente. Eminente, hyperbola es en griego. Eminente, entonces lanzar más allá de la marca usual. Pero también le decía que es sobrepasar, también es supereminente, también es exceder, abundante, y también es superabundante. Entonces aquí en este verbo es el mismo verbo que se está utilizando. Aquí el mismo verbo utiliza el apóstol Pablo cuando habla de la causa de la supereminente gracia de Dios. Igual, la supereminente gracia de Dios. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, dice, cuando nosotros escuchamos que fuimos salvos por gracia, entendemos y decimos gracias, Señor. Pero si nos acercamos más a Él, hermanos, más entenderemos esa gracia. Más entenderemos, y es por eso que tendremos un corazón más todavía agradecido al Señor. También en Efesios 1:19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aquí el mismo verbo, la cual dice la supereminente grandeza de su poder. Fíjese, supereminente grandeza de su poder. Está hablando del poder de Dios, que es, si eminente es, hermanos, si eminente es lanzar más allá de lo marcado, imagínese supereminente. Y todavía aquí el apóstol Pablo dice supereminente grandeza del poder de Dios. En el capítulo 2 de ahí de Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia. Dice, las abundantes, y es el mismo verbo, las abundantes riquezas de su gracia. O sea, es algo que sobrepasa. Mire, si entiendes algo de las riquezas de su gracia, mira, no has entendido nada. Hay mucho más que entender. ¿Entiendes? Es por eso, mientras más nos acercamos a Dios, dice, más le veremos cara a cara. Es por eso que este Moisés, cuando descendió del monte, venía su rostro resplandeciendo, y él ni se había dado cuenta. ¿Pero por qué? Porque había estado un tiempo con el Señor. En el capítulo 3, en el verso 19, dice, y de conocer el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo. El apóstol Pablo estaba orando por esta iglesia de Éfeso para que ellos fueran llenos del conocimiento, que fueran llenos de sabiduría y de conocer el amor de Cristo. Dice que excede todo conocimiento. Ese excede también es el mismo verbo, eminente. Es la misma palabra que se utiliza, que excede, o sea, que está mucho más allá. ¿Sí me entiende? Está mucho más allá de la meta o de la línea que nosotros podemos mirar, hermanos. Está mucho más allá. A eso se refiere. Entonces, esto es algo maravilloso y glorioso. Aunque en un sentido la ley fue gloriosa, hermanos. En un sentido fue gloriosa la ley. Cuando se compara con la gloria más eminente del nuevo pacto, hermanos, no fue en realidad gloriosa. ¿Por qué? Porque esta gloria, hermanos, es maravillosa y excede. Amén. Y excede. Entonces, este versículo nos da una contrastada, o hace un contraste y compara, y dice que ambos pactos son puestos uno al lado del otro. Uno de ellos eclipsa totalmente al otro. O sea, uno de ellos lo tapa completamente. ¿Entiende? Y ese que tapa completamente al otro pacto es el pacto donde estamos viviendo. Amén. Entonces, por eso le digo, nuestra actitud tiene que ser una actitud, hermanos, buena. Tiene que ser una actitud de agradecimiento. Moisés lo entendió, Moisés lo sabía, hermanos, y su actitud de Moisés era, dice que completamente a la disposición de Dios. Hablamos de la actitud de Josué también. Josué igual, de la misma manera, él tenía una actitud completamente a la disposición de Dios. Entonces, hermanos, punto número 5, nuestro objetivo, hermano, firme debe de ser permanecer. Amén. Permanecer. El apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Entiende? ¿A quién iremos, Señor? Cuando la multitud se empezó a ir porque dijeron, oh, qué duras son estas palabras, ¿quién las podrá soportar? Entonces los discípulos vinieron y le dijeron a Jesús, Maestro, la gente se está yendo, ya no seas tan duro, ya no digas tantas cosas así. El Señor les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro, ahí es donde dice él, ¿a quién iremos? Y fíjense, hermanos, los que hemos vivido y ya hemos tenido una experiencia con el Señor, podemos decir lo mismo. Bueno, si usted no, yo sí lo puedo decir. Sí, yo sí puedo decir, Señor, ¿a dónde más? ¿Con quién más? Y lo hemos vivido. ¿A dónde más iré? El salmista dice, con unas palabras similares, dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino solo a ti? ¿A quién más? Entonces, nuestro objetivo firme, hermanos, tiene que ser permanecer en Él, permanecer cada día en Él.
Segunda de Juan, capítulo 1, verso 8. Segunda de Juan 1:8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Mis hermanos, es lo que está diciendo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo. Hermanos, es importante que nosotros permanezcamos, porque podemos perder el fruto de nuestro trabajo. Créanme que es necesario permanecer en el Señor. No volvamos atrás. Hablábamos ahí con el hermano Manuel hace ratos y hablábamos acerca de este pasaje que el Señor Jesús dijo: si alguno, dice, pone la mano sobre el arado y mira atrás, no es digno de ser mi discípulo. Sí, porque no permaneció. Debemos de permanecer en el Señor. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Sí. Por eso el apóstol Pablo a los Corintios les dice: miren, dice, el fundamento está puesto y cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sí? Cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo, fíjese que les estaba exhortando, les estaba dando la palabra para que corrigieran sus situaciones, pero les está diciendo, bueno, la responsabilidad está en cada uno. Y es lo que está diciendo el apóstol Juan aquí. ¿Sí? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Ahí en Eclesiastés capítulo 10 verso 1 dice que las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista. Pero fíjese lo que dice, que así es, dice, una pequeña locura en aquel que goza de buen nombre. Una pequeña locura, un descuido o dejar por cualquier cosa. ¿Me entiende? Mire, dejar al Señor, dejar el servicio al Señor, dejar de servir al Señor, dejar el agradecimiento al Señor, hermanos, no debe de ser excusa cualquier cosa. Nada debe de alejarnos del Señor. Nada, hermanos, nada. En segunda de Corintios 10:14, fíjese lo que dice. Segunda de Corintios 10:14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. Fíjese, ellos anduvieron hablando del pueblo de Israel. Está hablando del pueblo de Israel, que ellos estuvieron, hermanos, todo el tiempo en viendo la gloria, viendo las maravillas, viendo todo eso que el Señor estaba haciendo con ellos. Pero dice que el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, no se dieron cuenta que Cristo vino y quitó el velo. De hecho, por eso, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice la palabra que el velo se rasgó de arriba abajo, el que separaba el lugar santo y el lugar santísimo en el templo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo estaba cumpliendo la ley. Ahí se estaba cumpliendo la ley. Dice el verso 15, dice: y ahora hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos y no entienden. Y es por eso que a veces hablamos y explicamos la palabra de Dios y no entiende la gente. ¿Por qué? Porque dice que se embotó su corazón. Se embotó su corazón. Este verbo porru viene del verbo poros, y que es una especie de piedra. O sea, se
Petrificar también es. Se endureció, endurecer. O también es hacerse necio. Hacerse necio. O también es perder su agudez. ¿Sí? Perder su agudez. Porque también cuando dice se embotó, es como por ejemplo cuando un cuchillo se le quita el filo, ya no es efectivo, ya no corta. También es eso. Entonces eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Perdió el entendimiento de ellos, se embotó. ¿Sí? Y fíjense, hermanos, que puede uno caer en esta situación. ¿Sí? Si no tenemos objetivos firmes, hermanos, podemos caer en esta situación de que nos convertamos en necios, que nuestro corazón se endurezca. Y tal vez ya hemos pasado por ese tiempo, ¿me entiende? Tal vez eso ya quedó atrás y ahora estamos viviendo en ese tiempo de ser sensibles al Señor. Pero si pasamos por ese tiempo, usted puede ser testigo de esto, que cuando uno anda así de necio, duro, hermanos, es difícil, se hace aburrida las cosas de Dios, no le encuentra uno sentido. Pero hermanos, este ministerio de la justificación es glorioso y debe de llenar nuestro corazón cada día de alegría. Entonces, la Escritura miren, hermanos, la Escritura nos marca que esto que estamos viviendo es un tiempo, hermanos, un tiempo glorioso, un tiempo maravilloso. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de permanecer en ese tiempo glorioso que el Señor nos ha puesto. Por ejemplo, en Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. ¿Qué es lo que dice? Permaneced en mí. Y ese verbo permaneced en mí es quedarse, estar ahí. Y Jesús está diciendo: quédate conmigo. Quédate aquí. No vas a poder salir adelante en otro lado. Quédate conmigo, permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea, la rama no puede llevar fruto cuando es cortada, no. Así también nosotros, y así también vosotros no puedes llevar frutos si no estás en mí. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mire, ¿cómo vamos a glorificar a nuestro Padre Celestial? Llevando fruto. Pero ¿cómo podemos llevar fruto? ¿Con una mala actitud? No, hermanos. Tiene que ser con una buena actitud y toda disposición. Una buena actitud y con toda disposición. Así es como vamos a llevar fruto. Imagínense cómo podemos llevar fruto si tenemos una mala actitud. Miren, hermanos, el fruto que vamos a llevar nosotros es un fruto de condenación. Porque con malas actitudes, hermanos, lo único que vamos a hacer es ser tropiezo para los demás.
y ya sabe la condenación que hay para aquellos que son tropiezo. No, es que cambiemos nuestra actitud, hermanos, y valoremos la posición que hoy tenemos en Cristo. Valoremos todo esto que el Señor nos ha dado. ¿Sí? En esto en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Fíjese, una vez más. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Se da cuenta? Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor, dice. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, así hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Dice, y vuestro fruto permanezca. Y vuestro fruto permanezca. Y entonces dice, para que todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre Él os dé. Pero nosotros queremos y pedimos al Padre, pero no guardamos sus mandamientos. Entonces, hermanos, debemos de empezar a guardar sus mandamientos. Cuando escuchamos que debemos de cambiar nuestra actitud, nuestra manera de ser, hagámoslo, hermanos. Vivamos así, vayamos hacia la excelencia, creciendo, permaneciendo en Cristo. Permaneciendo en Cristo. Amén. Leemos los últimos versos de 2 Corintios 3, 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Mire, nosotros el espíritu de Dios está, y por eso debemos de vivir en libertad. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor. Mire, que estamos viendo nosotros a cara descubierta a nuestro Señor. Entonces, si no lo vemos, hermanos, es porque no estamos avanzando, es porque no estamos yendo hacia la excelencia. Entonces, cada día nosotros tenemos que ir conociendo más y más a nuestro Señor. Cada día tenemos que ir conociéndole más. ¿Me entiende? Y mientras más le conozcamos, hermanos, más apasionados viviremos por Él. Así que vayamos hacia esa excelencia, creciendo, desarrollando, hermanos, pero sobre todo, hermanos, permaneciendo en Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias por este tiempo maravilloso que nos diste de estar aquí juntos con mis hermanos, escuchando tu palabra, meditando en ella. Gracias porque tú hablas a nuestra vida, Señor, y esa palabra,
Señor, sabemos que nunca regresa vacía. Es una palabra que permanece, es una palabra que es viva y eficaz, y sabemos que eres tú, Señor, el que obra en cada uno, en cada corazón. Señor, glorifica tu nombre, Señor, en nuestras vidas. Y con toda disposición permanezcamos en ti, con toda buena actitud, Señor, permanezcamos en ti, Señor. Que nuestra vida siempre vaya en desarrollo, Señor. Y que cada día lleguemos así a mirarte a cara descubierta. Como cuando hablabas a Moisés, dice que le hablaste cara a cara, Señor. Y en estos tiempos, Señor, estamos viviendo un tiempo glorioso y maravilloso, Señor. Pero no vemos cosas extraordinarias y solamente estamos en lo ordinario por la dureza del corazón, Señor. Pero cada día queremos conocerte más, Señor, para ir cada día hacia esa gloria excelente que excede, esa gloria que excede, que está mucho más allá, Señor, a conocerte cada día más. Ayúdanos, Padre eterno. Señor, si alguno de mis hermanos ha tenido malas actitudes, que no ha tenido disposición, Señor, ayúdalos, Padre. Dales de tu gracia, Señor, que ellos puedan reconocer que ese velo se ha quitado. Señor, ayúdalos, Dios eterno, y que puedan reconocer, Señor, dónde se descuidaron y que empiecen a caminar en ti, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por tu palabra maravillosa, Señor. Ayúdanos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues bendiciones a todos, hermanos.